Bai, egunon guztioi, eta, bueno, mila esker gaurko prentsaurrekoa jarraitzeagatik. Gaurkoan, iaz, hondakinen kudeaketako datuak nolakoak izan diren aztertzeko egin dugu gaurko deialdia. Eta hasteko, bueno, 3 edo 4 ardatz nagusi emango ditu, eta gero ja datuetan sartuko naiz. Nerekin, dakizuen bezala, Monika Pedreira, ingurumen departamentuko zuzendari nagusia, eta berak emango ditu xehetasun gehienak, baina orokorrean, hasiera batean behintzat nik emango ditut datuak. Hasteko, esan behar daukagu, 2020an Europako, 2025erako ezarritako helburuak beteko ditugula, eta 2019ko birziklatze tasa 54,54,85ean gelditu dela. Hori esan nahi du, Europak ezarritako helburua gaindituz, eta 2025erako ezarritako 55,5ko helburua lortzea erresa, behintzat gertu dagoela. Baita gogoratu, 2015 eta 2019ko epean, 4 urte tarte horietan, birziklatze tasa gora egin duela, 12 puntutan, honek esan nahi du 28an igo dela. Gero, xehetasunetan sartuko gera esan dudan bezala. Gaikako bilketan ere, 16 puntuan gainditu da gaikako bilketa errefuxiari dagokionez, honek esan nahi du, gaikako bilkura 58an gelditu dela, eta errefuxia 52an. Hor daukagun bilakaera jarraituz. Eta azkenik esan baita ere, hau izan dela posible, noski, beti bezala, herritarrek bere lana oso ondo egin dutuelako, kontzientzia handia daukagun herria garelako, eta noski baita ere, Gipuzkoan azpiegiturak martxan jarri ditugolako. Horiek izango dira, bi arrazoi nagusiak. Decía que hoy damos los datos referidos a la gestión de residuos del año 2019. Es verdad que lo hemos retrasado con respecto a otros años, precisamente por la situación que estamos viviendo, pero nos parecía interesante hacerlo hoy porque ya estamos volviendo a una cierta normalidad, poco a poco, y por tanto, desde el Departamento de Medio Ambiente, evidentemente, volveremos a esta normalidad. Recordar que la tasa de reciclaje se ha situado en el 54,35 en el año 2019. Estamos a punto de conseguir en el año 2020 los objetivos, ya no del 2020, que ya están conseguidos, que era el 50%, sino los datos para el año 2025, que son precisamente el 55% este año, salvo que las circunstancias anómalas que vivimos nos condicionen, entendemos que llegaremos a ese objetivo. También queremos recordar que en el periodo de los últimos 4 años, 2015-2019, hemos conseguido subir la tasa de reciclaje 12,09 puntos. Esto quiere decir que efectivamente la subida ha sido del 28%, subida de 12 puntos, pero 28% la mejora de esa tasa de reciclaje en los últimos 4 años. Por tanto, es una senda absolutamente positiva. Este año también un dato que quiero destacar es que la fracción resto se sitúa en el 42% y la recogida selectiva en el 58%, siguiendo la senda de años anteriores, donde la recogida selectiva va superándose cada año más y dejamos, evidentemente, que la fracción resto esté reduciéndose. Sabéis que el objetivo del plan hasta el 2030 está a situar la fracción resto en torno al 30% de la recogida selectiva, 70%, 30% fracción resto. Ese es el objetivo y en esa senda nos mantenemos y esa senda es la que tenemos que conseguir. Y por último, como comentario, decir que efectivamente todo este trabajo, todos estos resultados es debido por la conciencia ciudadana, el buen trabajo que hacemos en nuestros hogares, y al mismo tiempo también la puesta en marcha de las distintas infraestructuras en el territorio que permiten que esta senda se afiance y se consolide y nos parezcamos cada vez más a los países más avanzados de Europa. Estamos en esa senda y creo que el año 2020, cuando termine el año, salvo la situación que estamos viviendo, impida esta senda o lo condicione, conseguiremos tener esos datos con respecto a otros países como es Alemania o los países del norte de Europa.
Bien, sin más, vamos a entrar rápidamente a los datos fundamentales. He citado las subidas. Sí quería citar, por lo menos, ¿no? Hemos citado que la recogida selectiva se sitúa en 54,35, 12 puntos de subida con respecto al año 2015. Eso es una mejora del 28%, como lo decía. Y en el último año, lo que tenemos que decir es que todas las fracciones han mejorado considerablemente. Luego, Mónica, citarás una a una cómo ha ido evolucionando. También decir que me voy ya directamente a la generación de residuos. También decir que la generación de residuos en general en Guipúzcoa ha subido, pero es verdad que la generación individual ha bajado. Esto es un fenómeno que ya lo hemos citado en otras circunstancias, que bueno, la población en Guipúzcoa ha crecido y eso significa que las necesidades de tratamiento de residuos crecen. Es una previsión que lo teníamos en la prognosis cuando hicimos el PIRUG, y en este caso sí quiero citar porque se está cumpliendo estas previsiones. Y aunque la fracción resto, como decíamos antes, ha bajado 2,49% y la recogida selectiva ha subido 2,88%. Y yo casi lo voy a dejar aquí, Mónica, si primero que sigas tú y luego volvemos a tratar los temas. Mónica. Gracias, José Ignacio. Bueno, como bien decía el diputado, las tasas de recogida selectiva, tasas de reciclaje y tasas de todas las fracciones han ido aumentando a nivel del todo el territorio, y lo que hemos hecho además es hacer un análisis del comportamiento, como solemos hacer todos los años, mancomunidad a mancomunidad. En líneas generales, como se puede apreciar en el gráfico, todas las mancomunidades suben ligeramente, es decir, todas las mancomunidades han mejorado, a excepción de Debabarrena, donde ha habido un pequeño descenso, poco considerable o reducido. Las principales características o los principales márgenes de mejora en las mancomunidades son, como se puede apreciar, en San Marcos ha habido una mejoría de 1,23 puntos porcentuales, debido fundamentalmente a la mejora en las fracciones de envases y materia orgánica. En el caso de Txingudi, la mejora es de 1,98%, con una mejoría fundamentalmente en la fracción de materia orgánica. En Tolosaldea el incremento es de 3,65 y es debido fundamentalmente a la materia orgánica y también a los envases. En el caso de Sasieta ha sido de un 0,80 el incremento que se ha experimentado, y en este caso la mejoría es debida a la fracción de los voluminosos. En el caso de Urola-Erdía el incremento es de 1,31%, siendo las principales fracciones que mejoran sobre todo los envases plásticos en concreto y la recogida de aceite de cocina. En Urola Costa el incremento es de 2,60%, fundamentalmente por la materia orgánica. En el caso de Debagoiena prácticamente se mantiene, porque el incremento que es del 0,02%, es decir, ya están en ese nivel estabilizado, y fundamentalmente la mejoría es por el incremento de la recogida de la poda, y que es precisamente la que compensa la disminución que se observa que tiene esta mancomunidad tanto en el papel cartón como en los envases como en la madera. Es decir, es la poda la que compensa la reducción de otras fracciones. Y en el caso de Debabarrena, que como decía es la única mancomunidad donde se observa un ligero descenso del 0,75%, fundamentalmente en las fracciones de papel y cartón voluminosos y madera. En cuanto al análisis fracción a fracción, si empezamos por la recogida selectiva del orgánico, que incluye la poda, como vemos estamos recogiendo 57.253 toneladas, lo que supone un incremento respecto al año 2018 de un 2,46%. Es decir, seguimos, como se puede apreciar en la recta, con el mismo grado de mejoría que venimos teniendo desde el año 2015. En cuanto a los envases ligeros, el dato de recogida de los envases ligeros en el año 2019 es de 24.465 toneladas, con un incremento del 2,10% respecto al año 2018. En el vidrio, donde los niveles que se tienen en Guipúzcoa son uno de los niveles más altos a nivel estatal, tenemos ya una recogida de vidrio de 27.618 toneladas y con un incremento del 0,79%. En cuanto al papel y cartón, se ha recogido 45.161 toneladas en el año 2019, lo que supone un incremento del 0,65% respecto al año 2018.
Y en cuanto a la evolución de la tasa de recogida selectiva, como bien explicaba el diputado en la primera transparencia, la tasa de recogida selectiva en Guipúzcoa se sitúa en un 58,21%, lo que supone una mejoría respecto al año 2018 de 1,3 puntos porcentuales. Ai, perdón. Bai, hori. Sí. Bai, bukatzeko, eskerrik asko, Monika. Bukatzeko oraindik badakagu zer egina, ez? Noski. Eta 2020rako hor ikusten duzuen tablan edo grafikoan ikusi daiteke bai behiran, bai paperan eta kartoian eta bai orokorrean kaikako bilketa tasan helburuak betetzen direla. Baina bai ontzietan eta bai bihondakinetan oraindik falta zaizkigu ontzien kasuan ia 2 puntu, eta hori da aurten hobetu behar duguna gutxinez, eta bihondakinean naiz eta aurrera pauso handia eman, oraindik 2,74 puntu falta zaizkigu helburuak betetzeko. Kasu honetan, gure ustez, aurten betetzeko daukagun helburua da, eta urte bukaeran ikusiko dugu, nik uste dut beteko ditugula helburu horiek eta ikusiko dugu nola lortzen dugun, ez? Muy rápidamente para terminar, lo ha explicado perfectamente Mónica, la tasa de recogida selectiva se cumple en términos generales los objetivos para el año 2020, nos situamos en 54,35, el objetivo marcado por Europa, no sé si lo hemos dicho antes, pero marcado por Europa es el 50%, y eso lo cumplimos en términos generales. Veis que tanto en el vidrio y en el papel cartón lo cumplimos sobradamente, pero es verdad que tanto en envases como en bioresiduo todavía hay que hacer un empujón para que en esas fracciones también cumplamos todas y cada uno de los objetivos europeos. Esperemos que el año 2020 lo cumplamos. Creemos que es posible, creemos que lo tenemos al alcance de la mano y con el buen trabajo que hacemos tanto los ciudadanos como la implantación de las infraestructuras, creemos que es factible y ese es el objetivo a perseguir. Y yo sin más lo voy a dejar aquí. Está aquí galdera dauden edo... Bai, galdera daude. A ver... Alexis Algaba, Diario Vasco. ¿Se han calculado los nuevos plazos para la construcción de la nueva sede de Naturclima? ¿Está condicionada también la puesta en marcha de la planta de vermicompostaje en Zubieta? Naturclima, no. En estos momentos lo que hemos hecho es hemos tomado la decisión de no iniciar la construcción de la planta tal y como estaba previsto a finales de año. Lo hemos atrasado en principio hasta el año 2021, pero todavía no hemos hecho una reperiodificación completa de la misma. Mantenemos el interés y de poder licitarlo, pero irá en función de la evolución de la situación económica y presupuestaria que tengamos en la propia Diputación. Por tanto, dicho esto, lo que sí vamos a dotar a Naturclima es de funcionalidad. Como sabéis, ya está funcionando desde hace más de un año, está funcionando correctamente. Mantenemos la previsión de que este año, antes de verano, podamos publicar ya el informe cero de los impactos que tiene el cambio climático en el territorio. Se está trabajando intensamente en ese ámbito y, por tanto, en cuanto a información y gestión y relación con la sociedad y los distintos sectores de la ciudadanía guipuzcoana, pues Naturclima va a seguir funcionando exactamente igual, si cabe intensificando esa función. Es verdad que el edificio tendrá que esperar. Creíamos que era muy necesario que tuviéramos un ámbito de trabajo, un ámbito de equipamiento completo para que ese trabajo fuese pues de mayor calidad, pero dotaremos de los medios necesarios, por lo menos para que la información y los estudios que hay que hacer a través de Naturclima y esa relación con la sociedad y la economía en general pues se mantenga. Me has preguntado otra cosa, ¿no? Era... Sí, vermicompostaje. Sí, vermicompostaje en Zubieta. ¿Está condicionada también la puesta en marcha de la planta de vermicompostaje en Zubieta? Hasta donde yo sé no hay prevista ninguna planta de compostaje en Zubieta. En Zubieta, sabéis, si se refiere a las infraestructuras de GHK, estamos hablando de tratamiento mecánico biológico, ya explicamos el otro día que está funcionando muy bien y además muy necesario en esta época que estamos viviendo. La planta de valorización energética, aunque siga en periodo de prueba, pues está dando ya una capacidad de funcionamiento muy necesario e imprescindible para una situación que estamos viviendo. La planta de, no sé si se refiere a eso, de tratamiento de los bioresiduos, perdón, no me quiero despistar,
La planta de bioresiduos está funcionando bien, y si se refiere a la planta de vermicompostaje, bueno, pues eso sigue su curso y nos llevará algún tiempo. En estos momentos entiendo que alguna dificultad estamos teniendo para poder terminarla, pero bueno, será a lo largo del año en principio cuando se pueda realizar. Me imagino que se referiría a la de vermicompostaje. Bien. Vale. Bueno, y la planta de tratamiento de escorias, que se me olvidaba, pero bueno, que eso es en función de la generación de escorias que se haga de la propia planta de valorización energética, y que también está completa y dando servicio. Vale, David Beramendi, Euskadi Erratia. La incineradora de Zubieta sigue en pruebas. ¿En qué niveles? ¿Fecha de inauguración aproximada? Bueno, los niveles que permite la situación actual, ¿no? Cuando estás en un periodo de prueba y se interrumpe en ese momento, nosotros no podemos incrementar la funcionalidad de esa planta, salvo en esos porcentajes que ya estaban en aquel momento, ¿no? Por tanto, nosotros ya estamos haciendo las mediciones correspondientes, falta algún fleco, pero es verdad que cuando se levante el estado de alarma y podamos iniciar la tramitación administrativa, pues en muy pocas semanas nosotros estaremos entregando toda la documentación en el Gobierno vasco para que se ponga en funcionamiento definitivo, ya no en prueba, sino ya en funcionamiento ordinario, la planta de valorización energética. Pero no depende de nosotros, ¿eh? Vale. Arantza González, de Diario Vasco, hace 3 preguntas. ¿Qué le parecen las críticas vertidas por Lasa sobre el gobierno central, en las que dijo que no tiene hoja de ruta y sí mucha improvisación? ¿Es verdad que hay muy poco trabajo compartido? ¿Y estas afirmaciones enturbian las relaciones en el gobierno foral de coalición? Bueno, yo ayer leí algunas entrevistas y no todas van en el mismo sentido, ¿no? Yo me quedo con la entrevista que hizo el Ararteko, donde decía que era el momento de arrimar el hombro y que trabajemos en común, ¿no? Y algunos estamos en eso. Yo creo que desde las instituciones tenemos que tener un especial cuidado en no contagiarnos de un virus electoral que ya conocemos los efectos que tiene. Creo que hay que huir un poco de ese tema, y lo que hay que hacer es, bueno, ser colaborador, y todos estamos, bueno, creo que estamos haciendo una buena labor en términos generales desde las instituciones. Yo creo que el Gobierno central está haciendo una labor intensa y de muchísima responsabilidad. Hoy lo estamos viendo, se está repartiendo todas las mascarillas para que el transporte público funcione correctamente, o todo el trabajo que se ha hecho con los ERTES, o todo el trabajo que se ha hecho también para salvaguardar pues, todo aquello que es esencial para que el Estado y las administraciones funcionen. Creo que en ese sentido, creo que no es momento de las críticas, es momento de trabajo en común, y creo que en ese sentido, en fin, hay veces que no lo entiendo, salvo que estemos hablando de las instituciones, no debemos de alimentar este tipo de polémicas. Creo que hay que estar en otra cosa. Como decía antes, ojo con el virus electoral, ¿eh? Creo que además para ese virus yo creo que ya hay antídoto, hay vacuna, y convendría que de las instituciones tuviéramos un poquito de cuidado y ahí no alimentar polémicas, sino hacer trabajo en común. Vale, otra pregunta de Alexis Algaba, del Diario Vasco. ¿Qué le parece el plan de apoyo a las empresas que propone la Diputación? ¿Ha sido consensuado dentro del Gobierno foral? Sí, unido a la pregunta de antes, ¿no? Yo creo que el plan de recuperación económico y social que presentamos, claro que está consensuado en sus términos generales, y los objetivos planteados en ese plan, como no puede ser de otra manera, ¿no? Lo presentamos el diputado general, el diputado de Promoción Económica y yo mismo la semana pasada, ¿no? Y por tanto los objetivos los cumplimos. Claro que sí, y están comprometidos en el Gobierno. Aquí lo que sí quiero decir también, y hay que dejar muy claro, es que estamos hablando de un plan que es de recuperación económico y social, ¿eh? Y hay que poner un poco el acento. Entonces estamos de acuerdo que las empresas tienen que recuperar competitividad, hay que apoyarse en su competitividad, en su internacionalización, en su digitalización, pero cuidado, que nadie se olvide de esto. El objetivo fundamental es el mantenimiento y generación de empleo, que es el primer punto, además, de ese plan, de lo cual esta parte del Gobierno, la parte socialista del Gobierno, evidentemente, ahí va a poner el acento. Es decir, todo es importante, todo lleva a la consecución de los objetivos, pero la consecución y el objetivo fundamental, y que la sociedad guipuzcoana está esperando a las instituciones, es que salgamos todos juntos de esta crisis, que nadie se quede atrás, y para eso es fundamental el mantenimiento del empleo. Tiene que ser el objetivo fundamental de este plan. Tanto en cuanto eso sea así, evidentemente nosotros estaremos totalmente implicados en esta tesitura, ¿no?
Bale, ea euskeraz errepikatza daukezun errauskailuarena. Proba fasak jarraitzen duen, zein mailatan, noiz izango den inaugurazioa. Bueno, Zubietako balorizazio planta dakizuen bezala probetan jarraitzen du. Guk gure dokumentazio eta neurketak eginda ditugu, oraindik zerbait falta zaigu, dokumentazio administratiboa aurkezteko Eusko Jaurlaritzari, baino estado alarma hau edo larrialdi egoera hau gainditu ondoren guk informazio guztia Eusko Jaurlaritzara abiatuko dugu, eta horren ondorioz eskatuko dugu baimena, behin betiko baimena egitea, eta hortik aurrea ja ohiko funtzionamenduan sartuko da Zubietako planta. Noiz izango da, aurrena hori, larrialdiko egoera gainditu behar da, eta gero guk lan guzti hori aurkeztuko dugu Eusko Jaurlaritzan, eta ja ez dago gure esku noiz izango den, baino larrialdi egoera gainditu ondoren aste gutxi izango dira. Iker Ibáñez, Radio San Sebastián. Con la vuelta a la nueva normalidad, ¿debería Guipúzcoa tener en cuenta el factor sostenible de cara a la era post-pandemia? ¿Prevé Medio Ambiente algún trabajo en este sentido? No he entendido bien lo de ¿algún índice sostenible? No he entendido bien esa parte. ¿Debería Guipúzcoa tener en cuenta el factor sostenible de cara a la era post-pandemia? Sí. Efectivamente, la era post-pandemia o post-COVID-19, en términos generales, no sé si la nueva normalidad me gusta mucho, pero la salida de esta situación será sostenible o no será, porque agravaremos mucho los problemas que vamos generando, ¿no? Los que trabajamos en medio ambiente, los que estamos trabajando en estos ámbitos, sabemos que en aquellos sitios donde no sean unas circunstancias medioambientales óptimas, o sea, en peores circunstancias, evidentemente una situación de pandemia de este tipo pues se agravan considerablemente. De esto tenemos que aprender muchísimo. Estamos teniendo unos índices de calidad del aire magníficos, provocados, como siempre hemos dicho desde aquí, lo teníamos medido, precisamente provocados por el tráfico. Cuando el tráfico baja considerablemente, estamos viendo que se mejora también considerablemente nuestra calidad del aire. Eso quiere decir que nuestras condiciones de vida están condicionadas, efectivamente, al comportamiento humano, en todos los sentidos. Entonces, cuando tenemos esta disminución de esas actividades que son nocivas para el medio ambiente, la recuperación de la naturaleza, evidentemente no es automática y no se hace de la noche a la mañana, pero mejora considerablemente. Por tanto, por no extenderme mucho en la pregunta, yo creo que tenemos que tener en consideración documentos muy importantes que se están haciendo a nivel mundial y que tenemos que dar traslado también a las acciones locales, ¿no? Estoy hablando del Green Deal europeo, o puedo estar hablando de las últimas comunicaciones que están sacando las Naciones Unidas en este ámbito, ¿no? Donde la salida tiene que ser sostenible, tenemos que impulsar economía verde, circular, etcétera, y tenemos que ir eliminando otro tipo de actividades. Y esta es una gran oportunidad. Dentro de la tragedia y la desgracia que tenemos, es una enorme oportunidad para dar una salida sostenible a esta situación de crisis. Todos los ámbitos, y también la económica, la industrial, y yo creo que Guipúzcoa no está mal situada en este sentido. Podemos aprovechar una gran oportunidad. Tenemos un sector, y lo sabéis, que lo hemos hablado muchísimas veces aquí, tenemos un sector del reciclaje y la reutilización magnífico en el territorio, vinculado a la industria, con unos aprovechamientos de materiales importantes, con tecnología propia además, y donde es un sector además que exporta muchísimo. Por tanto, nosotros, si antes hablábamos del plan de recuperación económica y social, nosotros también hemos metido factores de sostenibilidad y medioambiental en ese plan, porque consideramos que tiene que ser, junto con la innovación, la digitalización, la internacionalización, tiene que ser un componente importante también. Vale, Iker Ibáñez nos pregunta también, nos dice, parece evidente que cada año o cada periodo la tasa de reciclaje sube en todas las fracciones, pero mi pregunta es la siguiente, ¿se realiza algún trabajo con sectores o industrias como la alimenticia? ¿Hay algún tipo de competencia en este sentido? Porque sí que parece que cada vez hay más conciencia ciudadana, pero al mismo tiempo se genera mucha basura o material que podría evitarse, en cuanto a envases o plásticos, por ejemplo. Sí, sabéis que todos los años hacemos campañas específicas precisamente para que se reduzca el uso de plásticos de un solo uso, quiero matizar un solo uso,
Hacemos campañas específicas para que el desperdicio alimentario sea el menor posible. Sabéis que hacemos campañas de recuperación de aquellos alimentos que ya no pueden ponerse a la venta, pero que están en perfecto estado de consumo, y trabajamos con el Banco de Alimentos, por cierto. Yo recomiendo a todo el mundo que preste atención al gran trabajo que está haciendo el Banco de Alimentos en estos momentos, y habrá que echarles una mano, por supuesto, también desde las instituciones. Y ahí se hacen trabajos específicos y además también tenemos una planificación y unos convenios para trabajar en ese ámbito. No voy a extender mucho la pregunta, pero creo que ya lo hacemos. Es verdad que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y yo creo que en estos momentos tenemos que tener especial sensibilidad también, porque bueno, creo que es el momento también de darle una vuelta, intensificar, si cabe, esas campañas, ese trabajo en común, esa facilitar medios para que ese desperdicio, ese despilfarro y esa generación de residuos sea la menor posible. Es verdad que se ha dado un traslado, ¿no? Yo creo que se ha dado un traslado de la disminución de los residuos, pues en todo lo que es el comercio, la hostelería, etcétera, se ha trasladado ciertamente a nuestros hogares. El otro día dábamos los datos de lo que se había incrementado la generación de residuos RSU, ¿no? La generación de residuos en los hogares, pero bueno, hay que hacer un llamamiento también para que haya la conciencia de cada uno. Es una labor de todos. Si clasificamos bien los residuos en nuestros hogares, evidentemente todo llegará a la planta de tratamiento correspondiente, la recuperación será mayor y generaremos, si me permitís, estarán los residuos ahí, pero generaremos menos basura, ¿no? Utilizaremos y recuperaremos materiales. Vale, David Beramendi, Euskadi Ratia, ¿cuál es su opinión sobre la planta de Azkoitia? EH Bildu pide que sea pública y no se convierta en otro Zaldívar. No sé, yo ya he hablado varias veces de este tema. No somos competentes en determinados ámbitos, pero nuestra opinión es muy clara, ¿no? Nosotros hemos ido a un sistema de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de los residuos domésticos, donde eliminamos completamente los vertederos. Si no queremos Zaldívar, no queremos Mutiloa, necesitamos plantas de tratamiento de residuos. Esto, hasta donde yo sé, porque ya insisto, no somos competentes, pero hasta donde yo sé, esta es una planta de valorización y recuperación de materiales de construcción y demolición. Y por tanto, es precisamente el tratamiento de estas plantas lo que hace es evitar que vayamos con esos residuos a los vertederos. Yo abogamos siempre por la valorización, sean residuos domésticos, sean residuos industriales, sean residuos de todo tipo. Tenemos que dar pasos en la economía circular, tenemos que dar pasos en la recuperación de materiales. Queremos mantener la naturaleza pues en las mejores condiciones posibles y no esquilmarla. Necesitamos recuperar aquellos materiales que ya se han hecho un primer uso, pero en vez de meterlos en un vertedero, vamos a darle un segundo uso. Para eso necesitamos este tipo de plantas de tratamiento. No sé, yo creo que es justo lo contrario a un vertedero y, por tanto, no entiendo la oposición a este tipo de plantas y de recuperaciones y valorizaciones. No lo entiendo, pero bueno, en fin, no sé si hay otro tipo de razones ocultas o hay otro tipo de intereses. Hoy acabo de leer alguna cosa en los periódicos que quizás van por otros derroteros, ¿no? Pero, en fin, yo creo que las plantas de valorización son necesarias e imprescindibles si queremos evitar vertederos. Erantzuna euskeraz, mesedez? Bai, esaten nuen, Azkoitiako planta, tratamendu edo valorizazio planta bada. Ez baditugu nahi, zabortegiak, beti esan dugu gauza bera, ez baditugu nahi, zabortegiak horrelako plantak behar ditugu. Zertarako, kasu honetan, eraikuntzan erabiltzen diren material berreskuratzeko. Berreskuratzea suposatzen du zabortegira ematea eta nolabait ekonomia zirkularrari bultzakada ematea. Eta hori da egin behar dena, ez? Beti horrelako tratamendu plantak valorizatu bai eta zabortegiak zerabili. Hori da liburua. Listo, ez dago galdera gehiago. Mila esker denoi.